¿Te has preguntado alguna vez cómo los grandes traders analizan la estructura del mercado y así obtienen su dirección del precio? Pues bien, en este vídeo te voy a estar enseñando un curso desde lo más básico hasta lo más avanzado de la estructura del mercado para que así tú también puedas obtener la dirección del precio y así realizar las mejores compras y ventas. Así que quédate hasta el final de este vídeo si quieres aprender todo esto. Bien, ya estamos en el gráfico y en un primer momento quiero dejarte claro una serie de cosas, y es que este vídeo va a ser un vídeo muy pero que muy completo, donde no solo vamos a estar enseñando las típicas cosas de estructura básica que se muestran en todos los vídeos de YouTube, sino que vamos a estar viendo la teoría y la práctica. En un primer lugar, tienes que saber que la estructura del mercado es la forma en la que el precio se mueve, es la columna vertebral del precio del activo financiero, y esto es algo esencial de conocerlo, ya que saber la estructura del mercado va a poder hacer que nosotros comprendamos en qué tendencia nos encontramos y cuál es su dirección. Pero es que esto no es lo único, sino que gracias a comprender la estructura del mercado sabemos en qué tendencia nos encontramos en este momento y podemos predecir, podemos ver cuándo el precio va a cambiar de tendencia, de una tendencia alcista a una tendencia bajista o viceversa, para así estar anticipándonos a las próximas oportunidades. También vamos a ver cómo la estructura del mercado está en todas las temporalidades. Poco importa que tú analices el precio en velas mensuales y que tú seas un inversor, o poco importa también que tú analices el precio en velas de un minuto y que seas un trader scalper, es decir, un trader que hace operaciones súper rápidas y súper cortas de plazo. Esto es lo de menos, ya que la estructura del mercado aparece y funciona de la misma forma en cualquier marco temporal. En un primer momento hay que saber que existen distintas direcciones en la estructura del mercado, distintos tipos de estructura. Entre ellos vamos a tener los siguientes tipos. El primero, que vendría siendo la estructura alcista, y el segundo tipo de estructura, que es nada más y nada menos que la estructura bajista. Esto es algo muy simple de entender, y es que si el precio se encuentra en una estructura alcista, claramente nosotros estaremos en una tendencia alcista, y eso significa que la dirección del precio en ese momento se está moviendo hacia arriba, por lo que vamos a estar buscando, vamos a estar priorizando oportunidades de compra, ¿de acuerdo? Y este esquema es súper sencillo, es súper básico y es esencial. Oportunidades de compra o directamente compras es lo que vamos a estar buscando, ya que la dirección y el movimiento de ese precio está siendo alcista. Ahora bien, en una estructura bajista esto es exactamente lo mismo. En esta estructura bajista lo que nosotros estaremos comprendiendo es que la tendencia del precio es bajista, por lo cual la dirección del mismo es hacia abajo, y lo que estaremos buscando son operaciones en venta, que ya sabéis que en este tipo de mercados nosotros podemos hacer tanto operaciones como en compra como en venta para así beneficiarnos de los movimientos del mercado. Esto es algo súper importante que nosotros comprendamos, y realmente es muy sencillo, pero que muy sencillo de entender. Así que bien, después más adelante vamos a continuar añadiendo alguna que otra cosita a la parte de compras y a la parte de ventas. ¿Por qué? Porque en este vídeo no solo vamos a estar viendo la estructura del mercado, sino que os voy a estar enseñando dónde tenemos que estar comprando y dónde tenemos que estar vendiendo, las mejores zonas para comprar y para vender. Así que ya no es solo un vídeo de la estructura del mercado, sino que es prácticamente una estrategia que simplemente tú luego vas a tener que modificar en el caso de que quieras. Si no, ya funciona incluso así. Así que bien, esta es la estructura del mercado que encontramos, y ahora vamos a ver cómo podemos distinguir nosotros los distintos tipos de estructura, pero no sin antes ver algo que puede ocurrir, que es un movimiento de acumulación o un movimiento lateral. Este sería un movimiento que nosotros no estaríamos operando con la estructura del mercado, ya que es imposible de leerla. Es un movimiento de acumulación, es un movimiento de consolidación, que significa que ni los
traders vendedores ni los traders compradores están en el poder. Simplemente hay una incertidumbre sobre dónde va a ir el precio en esa zona y el precio solo sube y baja y manipula liquidez y hace distintos movimientos bastante impredecibles. Así que para aquellas personas que queráis operar con la estructura del mercado, este tipo de movimientos no son los ideales y los debéis de evitar. Si tenéis ahora, por otro lado, una estrategia de inducciones de liquidez, aquí no habría problema. Pero con que este no es el caso, vamos a tachar y vamos a evitar todo este tipo de movimientos, ya que únicamente queremos estar en movimientos tendenciales, en movimientos de estructura alcista o bajista. Vamos con la estructura alcista. Así que vamos a moverlo por aquí y la estructura alcista nosotros vamos a tener en cuenta que va a estar compuesta, al igual que la estructura bajista, por dos tipos de movimientos. Y es que en un primer lugar tenemos el movimiento impulsivo, es decir, los impulsos y los retrocesos. Los impulsos siempre va a ser el movimiento que está a favor de la dirección del mercado, por lo cual en una estructura alcista, es decir, en una tendencia alcista, el movimiento del impulso va a ser aquel movimiento que vaya hacia arriba, mientras que el retroceso va a ser aquel que vaya hacia abajo. Vamos a marcarlos más adelante, ¿de acuerdo? Empezamos con la estructura alcista y vamos a comprender que hay un impulso hacia arriba, retroceso hacia abajo, otro impulso hacia arriba, retroceso hacia abajo y así consecutivamente hasta que en algún momento se termina la estructura, que luego estaremos viendo cómo identificar cuándo se termina. Pero esto es lo importante, hay que comprender que nosotros tenemos un impulso y un retroceso. Vamos a utilizar aquí el color azul para él, por ejemplo, retroceso, y vamos a eliminarlo de esta parte de aquí, y el color rojo para el impulso, para así poderlos distinguir sin ningún tipo de problema. Impulso. Como hemos dicho antes, el impulso siempre va a ser el movimiento a favor de la estructura. En este caso, pues el impulso es este movimiento y nosotros vamos a estar siempre intentando priorizar operar el impulso, ya que es aquel movimiento que tiene una mayor fuerza, que es más agresivo y que es más seguro. Al final los retrocesos no son tan buenos de operar a no ser que seas ya mucho más experto con la estructura del mercado, ya que son más difíciles de operar y son más cortos, son más pequeños y al final lo importante es siempre pues ir a favor de la dirección. La estructura es alcista, nosotros queremos operar los impulsos, que son aquellos movimientos que van a favor de la estructura. Ahora bien, ¿cómo nosotros estamos identificando que la estructura es alcista? La estamos identificando gracias a comprender y gracias a visualizar y analizar que tenemos una serie de puntos estructurales que son todos de una forma consecutiva cada vez más altos. Y estos son los puntos bajos, es decir, los puntos mínimos, y los puntos altos, es decir, los puntos máximos. Son cada vez más altos. Tenemos por aquí este punto mínimo que es más alto que el anterior, mientras que este otro punto mínimo también es más alto que el otro anterior. Y así una y otra vez. Lo mismo ocurre con los máximos. Si miramos a la izquierda, si miramos atrás, este nuevo punto máximo de este rango de trading es más alto que el anterior, al igual que este otro punto máximo es más alto que el anterior y al igual que este. Al final hay que comprender que nosotros tenemos también lo que viene siendo rangos de trading, rangos operativos. Estos rangos son desde el inicio del impulso hasta el final. El inicio del rango operativo, el punto A, el inicio del impulso, hasta el punto B, el final del impulso. Vamos a escribirlo por aquí. A y punto B. Esto es el inicio del impulso y esto es el final y este es nuestro rango de trading. En cada rango hay un punto mínimo y un punto máximo. Y en el caso de que este punto mínimo sea más alto que el punto mínimo del anterior rango y este punto máximo sea más alto que el punto máximo del anterior rango, significa que nosotros estaríamos en una estructura alcista. En este caso, si miramos el siguiente punto A y el siguiente punto B, lo que estamos viendo es nada más ni nada menos que tenemos cada vez puntos B que son más altos que los anteriores en cada rango operativo y puntos A que también son más altos que el del anterior rango operativo, por lo cual estamos en una estructura alcista sin ningún tipo de duda, sin lugar a duda. Ahora bien, aquí tenemos el retroceso y nuestro objetivo como traders va a ser intentar identificar
dónde termina el retroceso para saber dónde inicia el nuevo impulso del nuevo rango operativo. Aquí vemos cómo termina el retroceso e inicia el nuevo impulso de un nuevo rango operativo para en esta zona de aquí estar buscando operaciones, estar buscando oportunidades en compra justo en el nuevo impulso para así obtener el movimiento fuerte, el movimiento con más rango operativo posible, el cual nos va a estar dando mayores beneficios. Y esto en cada rango de trading, en cada parte, ¿de acuerdo? Esto es súper importante. Ahora bien, esto significa que nosotros vamos a querer estar tomando compras en este tipo de situaciones, en este tipo de zonas, justo en las zonas donde se encuentra la A, van a ser las zonas ideales para tomar compras. Y después os voy a estar enseñando el truco para que sepáis cómo podéis confirmar estas compras, es decir, dónde podéis encontrar las mejores zonas para tomar estas compras. Ahora bien, esto en el caso de una estructura alcista. Tenemos impulsos, alcistas y retrocesos que van a ir en contradirección. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos una estructura bajista, el impulso va hacia abajo, mientras que el retroceso va hacia arriba. Y el impulso siempre es aquel movimiento más fuerte. Es siempre mucho más probable que los impulsos sean mucho más fuertes y extensos que los retrocesos, debido a que estos sí que están a favor de la tendencia y a favor del movimiento y a favor de la dirección que han establecido los datos económicos y las grandes instituciones. Así que bien, vamos a volver a marcar por aquí la parte del retroceso y la parte del impulso, porque esta parte la tenemos de igual forma en la estructura bajista, y es que tenemos igualmente los impulsos, que son aquellos rangos de movimiento de nuestro rango operativo más grandes, y luego los retrocesos de color azul. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos identificar que nos encontramos en una tendencia bajista? Pues de la misma forma que antes, viendo cómo tenemos puntos estructurales cada vez más bajos. Tenemos este máximo de aquí, que es más bajo que el máximo anterior. Este de aquí también es más bajo que el máximo del rango anterior. Y este de aquí también, al igual que los mínimos, sucede esto una y otra vez. Y si nosotros vamos marcando los distintos rangos operativos que tenemos, vemos cómo en cada rango operativo nuevo tenemos un alto más bajo que en el rango operativo anterior y un bajo más bajo que en el rango operativo anterior. Esto nos indica claramente que nos encontramos en una estructura bajista y nuestro objetivo, al igual que la estructura alcista, va a ser buscar operaciones en cuanto finaliza el retroceso y en cuanto inicia el nuevo impulso. El retroceso finaliza sobre esta zona. Aquí estaría finalizando el retroceso, por lo que aquí vamos a estar buscando oportunidades de venta, ya que estamos en la estructura bajista. Y hemos visto aquí que en estructura bajista queremos ventas. Así que justo al finalizar el retroceso y al iniciar el nuevo impulso, vamos a estar buscando oportunidades de venta en todas estas zonas para así aprovecharnos de estas distribuciones que ocurren en el mercado una y otra vez. Esto es súper importante, y esto que acabamos de ver ahora mismo, tanto en la estructura alcista como en la estructura bajista, no es nada más ni nada menos que la estructura principal. No solo existe la estructura principal, que es esta que estamos viendo, sino que también existe la estructura interna. Y oye, ¿qué es la estructura interna? ¿Cómo podemos identificarla? Pues bien, la estructura interna es aquella estructura que nosotros encontramos dentro de la estructura principal, porque al final el mercado tiene tantos marcos temporales que siempre va a haber un marco temporal más alto y siempre va a haber un marco temporal más bajo o varios. Entonces, dentro de un propio marco temporal, es decir, de una temporalidad, tendremos temporalidades más altas y más bajas. En las temporalidades más bajas tenemos la estructura interna, y en las que nos encontramos en ese momento es la estructura principal. Así de sencillo. Es decir, vamos a marcarlo por aquí. Temporalidad actual de nuestra estrategia de trading, porque esto puede ser en cualquier tipo de temporalidad y cada estrategia pues se opera en unas temporalidades o en otras, dependiendo de si tú eres un trader scalper, es decir, que hace operaciones muy cortas, o un trader intradía, o un trader swing trader, o incluso inversor. Entonces, ¿esto qué significa? Que la temporalidad actual de nuestra estrategia de trading equivale, ¿de acuerdo? Equivale a, vamos a marcarlo aquí, a la estructura principal. Estructura principal. Esto es súper importante. Mientras que la temporalidad baja, es decir, más baja
de nuestra estrategia de trading, es decir, una más baja o dos más bajas, dos temporalidades más bajas, una temporalidad más baja, poco importa, simplemente temporalidades más bajas donde podamos leer bien la estructura del mercado, eso va a ser la estructura interna, ¿de acuerdo? Estructura interna. Creo que se está entendiendo bien. Temporalidad más baja que nuestra temporalidad habitual de nuestra estrategia de trading. Es decir, aquella temporalidad que esté por debajo de la temporalidad estándar de nuestra estrategia de trading va a ser donde nosotros podremos encontrar la estructura interna, mientras que la temporalidad habitual de nuestra estrategia de trading tendremos la estructura principal. Vamos a poner un ejemplo. En este caso tenemos la estructura principal alcista. No obstante, nosotros, si nos vamos a lo que viene siendo esta estructura principal alcista, vamos a tener también un análisis de una estructura interna, y por mucho que estemos en una estructura principal alcista, podemos encontrarnos con una estructura interna incluso bajista en ciertos momentos, que esto van a ser los momentos de los retrocesos, que es donde el precio baja. En este caso, en la estructura principal alcista, tenemos una estructura interna que lo estamos viendo como la estamos dibujando con un trazado más flojito, y vemos como tenemos una estructura interna alcista con una serie de altos que son cada vez más altos y de bajos que son también cada vez más bajos. Mientras que tenemos también una estructura bajista con bajos más bajos y altos más altos, y así consecutivamente, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos así todo el rato, todo el rato. Y donde tenemos ese cambio de estructura es justo donde termina el retroceso e inicia con un nuevo impulso. Si nos fijamos bien, lo que vemos es que tenemos puntos máximos en la estructura interna que son cada vez más altos, por lo cual esta estructura interna es alcista, porque también tenemos puntos bajos cada vez más altos. Mientras que justo en la parte del retroceso, es decir, de la parte B a la parte A de este rango que es el retroceso, tendremos una estructura interna bajista, porque tenemos máximos que son cada vez más bajos que los anteriores máximos y mínimos que a su vez son también cada vez más bajos, mientras que del punto A al punto B volvemos a tener máximos que son de forma consecutiva más altos que los anteriores y mínimos que son también más altos que los anteriores. Por eso, dentro de una estructura principal alcista tenemos una estructura interna que en los impulsos va a ser alcista, mientras que en los retrocesos la estructura interna va a ser bajista. Entonces, esto es algo muy importante tener en cuenta, que existen estos dos tipos de estructuras y que las vamos a poder analizar siempre y cuando analicemos en múltiples temporalidades, y esto lo que va a hacer es que nuestro trading sea mucho más preciso y tenga mayores confirmaciones. Lo mismo que hemos visto en la estructura principal alcista ocurre en la estructura principal bajista, ¿no? Vamos a modificar esto y vamos a añadir estructura principal. Esto es una estructura principal bajista, y al igual que en la estructura principal alcista tenemos también una estructura interna que va a estar a favor de la estructura principal, es decir, con bajos cada vez más bajos que los anteriores y altos cada vez más bajos, y altos después en la parte del retroceso más altos que los anteriores y bajos más altos que los anteriores, por lo que tendremos también una estructura interna alcista dentro de la estructura principal bajista, y esto es debido a los distintos movimientos del mercado, a los impulsos y a los retrocesos, por lo que en los impulsos vamos a estar viendo cómo la estructura tanto principal como interna es a favor de la dirección principal, es decir, a favor de las ventas, una tendencia bajista, mientras que en los retrocesos tenemos esa contradicción con la estructura interna, ya que la estructura interna es alcista a diferencia de la estructura principal. Ahora bien, esto lo que nos indica es que si buscamos tener el mayor número de confluencias posibles, nosotros entendemos que las mayores confluencias posibles las encontramos en cuanto operamos los impulsos, ya que sabemos que tenemos la estructura principal a favor de la estructura interna, ya que la estructura principal es bajista por estos máximos que son cada vez más bajos y estos bajos que son cada vez más bajos, y esto ocurre de igual forma en la estructura interna con máximos cada vez más bajos y bajos que son cada vez más bajos. Esta es la forma en la que se mueve el precio hasta llegar a los retrocesos, donde tenemos altos más altos, es decir, una estructura interna alcista, y bajos más altos también.
Esto es algo súper importante de comprender y como bien he dicho antes, lo importante va a ser que nosotros estemos intentando buscar esas operaciones a favor de la estructura principal, es decir, el final de los retrocesos e inicio de los nuevos impulsos. ¿Cómo vamos a estar haciendo esto? Esto lo haremos gracias a un truquito que os voy a enseñar a continuación, pero no sin antes irnos directamente a poner a prueba estos conocimientos teóricos en un mercado real y práctico. Aquí estamos en la temporalidad de 1 minuto y esta va a ser nuestra estructura principal, donde vemos que tenemos una serie de impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos e impulsos. Y esto podría ser también un retroceso más. Así que esto vamos a marcarlo con 3 píxeles de fuerza para que se vea bien nuestra estructura principal con puntos máximos cada vez más bajos. Vamos a marcarlo mejor con puntos máximos cada vez más bajos. Aquí los tenemos. Y puntos mínimos también cada vez más bajos. Esto es una estructura bajista, ya que cada vez que miramos nuestro rango de trading desde el inicio del impulso hasta el final, vemos que en cada rango tenemos una serie de puntos máximos más bajos que en los anteriores, ¿de acuerdo? Y esto es así una vez tras otra. Máximos que son cada vez más bajos. Este máximo es más bajo que el anterior, este máximo es más bajo que el anterior, este de aquí es más bajo que el anterior, este mínimo es más bajo que el anterior, este más bajo que el anterior, por lo cual todo esto es una estructura bajista, una tendencia bajista, y aquí lo que buscaríamos son ventas. Ok, muy importante esto. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos también una estructura interna, como hemos visto antes, que tenemos una estructura principal y una estructura interna. La estructura interna es una temporalidad más baja que nuestra temporalidad habitual en nuestra estrategia de trading. Entonces, vamos a irnos a una temporalidad más baja. Si estamos en 1 minuto, pues nos podemos ir, por ejemplo, 30 segundos. Esto sería para aquellas personas que hacen un scalping, un trading muy, pero que muy rápido. Para personas que hacen intradía serían temporalidades más altas. Entonces, vemos que dentro de nuestra estructura principal tenemos una estructura interna que la vamos a marcar más flojito y lo que vemos es que en el impulso la estructura interna está a favor de la estructura principal. Es bajista también. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso e impulso. Tenemos una serie de altos de puntos máximos que son cada vez más bajos que los anteriores y una serie de mínimos también más bajos cada vez que los anteriores. No sé si lo apreciáis bien, podemos incluso mirar de hacer la estructura interna un poco más fuerte y aquí lo veremos. Si eliminamos la estructura principal se ve un poco mejor. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica que los impulsos es a favor de la estructura principal, es decir, bajistas. Y en cierto momento en la estructura interna lo que vamos a estar viendo es un cambio de estructura. Gracias a los cambios de estructura nosotros podremos saber cuándo dejamos de estar en una estructura bajista y cuándo empezamos a estar en una estructura alcista. ¿Cómo lo veríamos? Pues lo veríamos en el momento en el cual se nos rompe nuestros puntos estructurales válidos consecutivos. Este es un punto estructural válido porque este máximo nos hace un bajo más bajo que el anterior, es decir, es un rango operativo válido con un máximo más bajo que el anterior y un bajo más bajo que el anterior, por lo que en cuanto obtenemos un alto más alto que el anterior, lo que estaría ocurriendo aquí es un cambio de estructura, de bajista a alcista en la estructura interna, porque ahora tenemos altos más altos que los anteriores y bajos más bajos también que los anteriores. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos nuevamente un alto más alto que este otro alto más alto que el anterior, otro alto más alto que el anterior, otro alto más alto que el anterior y así consecutivamente con también los bajos. Así que a partir de este punto de aquí, nosotros hemos podido identificar que va a haber un cambio de estructura de bajista a alcista, un cambio de estructura interno, y esto si lo compaginamos y si lo convalidamos con la estructura principal, lo que podemos incluso llegar a detectar es cuando se termina el impulso y cuando inicia el retroceso, porque ya sabemos que el impulso es a favor de la propia tendencia principal y el retroceso es en contra.
Ahora bien, justo aquí, por ejemplo, tenemos un periodo de rango lateral, el cual no vamos a estar operando porque no tenemos la dirección clara, ¿no? Estamos viendo que al final tenemos máximos iguales y mínimos iguales, hasta que por fin se rompe este rango lateral y continuamos con una serie de altos más altos que los anteriores. Ahora bien, nosotros lo que queremos hacer es siempre operar a favor de la estructura del mercado. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a eliminar todos los dibujos que tenemos aquí y vamos a enseñaros el truco. El truco, más vale que os lo apuntéis bien, es Fibonacci, es la herramienta de Fibonacci. Esto os va a ayudar hasta el resto de vuestros días a poder obtener las mejores zonas de entrada, las mejores zonas para compras y para ventas. Y es que en la herramienta de Fibonacci lo que nosotros tenemos es el 100%, el 50% y el 0%. Y esto nos va a ayudar mucho. En la parte del 50% al 100% es la zona de descuento, una zona ideal para comprar. Y en la parte del 50% a la parte del 0 tenemos la zona premium, una zona ideal para vender. Siempre que el precio se encuentre en este rango, vamos a buscar nuestras ventas, y cuando el precio se encuentre en este rango vamos a buscar nuestras compras. Ahora bien, las compras únicamente las buscaremos si estamos en una tendencia alcista, mientras que las ventas las buscaremos si estamos en una tendencia bajista. Bien, antes de continuar, es muy importante que el retroceso de Fibonacci, que lo encontraréis justo aquí, lo configuréis de la misma forma que lo tengo yo, con este 0, este 1 y este 0,5. Ahora que ya lo habéis hecho así, vamos a estar viendo en qué estructura nos encontramos en este momento. Pues bien, vamos a buscar una estructura. Aquí tenemos la estructura principal, que hemos dicho antes que era una estructura bajista, con puntos que son cada vez más altos y bajos que son cada vez más bajos. Así que vamos a estar haciendo esto. Vamos a estar marcando Fibonacci desde la zona A, que es el inicio del impulso, hasta la zona B, que es el final del impulso. Si nosotros utilizamos Fibonacci igual que lo hemos hecho aquí, lo que podremos ver es que desde la zona A hasta la zona B tenemos estos niveles, y hemos dicho antes que las ventas las queremos hacer por encima del 50%, es decir, en toda esta zona nosotros vamos a estar buscando ventas, ¿de acuerdo? Vamos a bajar un poco la opacidad y así lo dejaremos. Si el precio entra en esta zona, buscaremos una venta. Aquí ha entrado, aquí podríamos buscar ventas. Esto es muy importante, que en un futuro, conforme vayamos aprendiendo más y perfeccionando nuestro trading, comprendamos también la importancia de los puntos de interés y de las zonas de oferta y de demanda para así refinar nuestras entradas. Pero en un primer momento, para la estructura del mercado y para decidir las mejores zonas de entrada, vamos a estar utilizando la herramienta de Fibonacci, que nos va a estar ayudando sin lugar a duda a obtener esas mejores zonas de venta. En este caso hubiéramos entrado en una venta justo aquí y fijaros qué bien se nos hubiera dado. Hubiéramos entrado justo por encima del 50% y aquí tendríamos todo nuestro impulso bajista, es decir, hemos podido identificar dónde termina este retroceso para iniciar con el nuevo impulso. Esto es excelente, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos ese primer impulso, ese primer rango operativo, y luego pues se nos crea el segundo rango operativo. Ahora bien, ahora que hemos hecho esto, ¿cómo continuaríamos? Pues exactamente de la misma forma, ¿vale, chicos? Así que, ¿cómo es esto? Pues volvemos a marcar nuestro nuevo rango operativo desde la zona B. Desde la zona B hasta la zona A, que la tenemos aquí. La zona A es el inicio del nuevo impulso. Aquí está, y la zona B es el final. Y si usamos Fibonacci una vez más, desde la zona más alta hasta la zona más baja, lo que vemos es que nuestro nuevo rango operativo para las ventas es este de aquí. Así que si el precio se adentra en cualquier parte de esta zona, nosotros buscaríamos ventas. Modificamos aquí un poco más nuestro rango operativo porque el precio ha continuado bajando, así que lo vamos modificando hasta que termine de bajar y volvemos a modificar nuestro rango operativo. El precio llega justo en nuestra zona del 50%, aquí ha llegado con esta mecha, con toda esta mecha ha llegado, ¿de acuerdo? Por lo cual buscaríamos nuestras ventas y obtendríamos una vez más otras buenas ventas para beneficiarnos de estos fuertes impulsos, porque recordemos que estos son los impulsos. Si nosotros hacemos así, estos son los impulsos que tenemos en nuestra estructura bajista, mientras que los retrocesos son los que tenemos de color azul.
Aquí lo estaremos viendo. Estos son los retrocesos. Y estamos identificando dónde terminan los retrocesos y dónde inician los nuevos impulsos gracias a la herramienta de Fibonacci. Esto, como estáis viendo, es muy sencillo siempre y cuando lo comprendes bien. Ahora, vamos a marcar el nuevo rango operativo desde la zona A hasta la nueva zona B. Lo marcamos, aquí lo tenemos. Vamos a verlo. La zona B continúa bajando, pues continuamos actualizando. Seguimos actualizando. Actualizamos más. Y ahora que parece que el precio ya sube, marcaríamos esta otra zona. Y en cuanto el precio llega a esta zona, nosotros buscaríamos las ventas, ¿de acuerdo? Esto sería tan sencillo como esto. Aquí tenemos las ventas que se estarían dando un poco más tarde. En esta situación las ventas han tardado mucho más en darse, le ha costado mucho más al precio bajar y tener este impulso, y esto es debido a que justo esto sucedió el viernes 3 de mayo en las últimas horas de apertura del mercado, es decir, justo aquí estaba a punto de cerrar el precio, el mercado, por lo cual no hay mucha volatilidad y el precio no tiene ninguna dirección, simplemente se mueve en periodos de rango lateral, pero ya veis que cada vez que el precio llega a la zona del 100% al 50%, tiene esas reinversiones a la baja. Así que eso es algo muy importante a tener en cuenta. Así que ya estamos viendo que nosotros podemos abrir nuestras operaciones siempre en estas zonas. Ahora bien, esto es la estructura principal, pero es que vamos a estar viendo la estructura interna en esta nueva parte, ¿de acuerdo? Vamos a estar viendo la estructura interna, porque también la podemos operar. Estructura interna, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, en esta parte de aquí, que esta parte es una parte bastante fácil de visualizar, tenemos, como bien hemos dicho antes, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos y así. Entonces, si nosotros utilizamos Fibonacci, vemos como que cada vez que el precio llega a la zona del 50%, hacia arriba en la zona premium, tenemos las mejores oportunidades posibles de venta. Lo mismo ocurre una y otra vez, nueva zona. Aquí tendríamos nuevas oportunidades de venta. El precio en este caso, pues justo no llega. No siempre va a llegar, pero es importante respetar este tipo de indicaciones, porque esto es lo que nos va a hacer, es que nos va a dar las mejores oportunidades con mejor tasa de acierto, ¿no? Así que es súper importante. Una vez más, aquí tenemos, vamos a poner esto bien, lo que viene siendo otra vez más la zona del 50%, y vemos que el precio en cuanto se acerca a esta zona tiene muy buenas reinversiones. En este caso no acabo de entrar porque llegó antes al bloque de órdenes, a una zona de oferta. Así que bien, ¿qué obtenemos aquí? Aquí tenemos el cambio de estructura, porque dejamos de tener altos cada vez más bajos y empezamos a tener altos más altos. Entonces, con este cambio de estructura que tenemos justo aquí, lo que vamos a estar haciendo es marcar distinto nuestro rango operativo, es decir, nuestro inicio del impulso, la letra A, se encontraría justo aquí y la letra B se encontraría aquí, que es lo que vamos a estar haciendo con Fibonacci, desde la A hasta la B. Vemos que el precio, en cuanto llega a la zona del 50% al 100%, recordemos que ahora lo que buscamos es la zona de descuento ideal para comprar, es decir, la zona de abajo, lo que vamos a estar viendo es que obtenemos muy buenas oportunidades de compra en este tipo de zonas. Si seguimos marcando nuestro nuevo rango operativo, vamos a marcarlo así yo creo que se ve mejor, lo que podemos ver es que ocurre una vez más lo mismo. Este es nuestro nuevo rango operativo y en cuanto el precio llega a la zona del 50%, tenemos las mejores oportunidades de compra y así consecutivamente, ¿de acuerdo? Recordemos que esto era la zona A y esto era la zona B. Ahora volvemos a tener una nueva zona A aquí y parece que esto va a ser una nueva zona B. Efectivamente, parece que por aquí se nos está creando la nueva zona B. Vamos a marcarla de vuelta y vamos a marcar de vuelta nuestra zona ideal para comprar en gris. El precio parece que va a llegar a nuestra nueva zona, no llega porque aquí recordemos que tenemos el periodo de acumulación, pero el precio, en cuanto termina de estar en este periodo de acumulación, ¿dónde entra? En nuestra zona
perfecta para comprar en nuestra zona ideal, justo en la zona del 50% hacia abajo. Y a partir de aquí es cuando se deja de tonterías y deja de estar en acumulación para continuar con un nuevo impulso. Así que esta sería la forma ideal para estar haciendo operaciones en trading, para estar determinando la dirección del mercado gracias a la estructura del mercado principal y a la estructura interna, gracias a los impulsos y a los retrocesos, y para buscar las operaciones de compra o de venta gracias a lo que viene siendo el retroceso de Fibonacci. Así que esto es así de sencillo. En cuanto el precio llega por debajo de la zona del 50%, obtenemos las mejores oportunidades de compra nuevamente, una vez más. Nueva zona A, nueva zona B. El precio llega aquí, una gran oportunidad de compra. Y es así de sencillo. Esto, ¿hasta cuándo va a seguir ocurriendo así? ¿Hasta cuándo va a seguir sucediendo esto? Hasta que llegamos a la zona de venta en la estructura principal. Recordemos que la estructura principal es más de lo mismo. Tenemos la zona A del inicio del impulso aquí y la zona B abajo. Vamos a marcarlo, de hecho, así, zona A y zona B. Aquí está. Entonces, en la estructura principal, recordemos que esto sería desde el inicio hasta el final, y en cuanto el precio llega a la zona ideal para vender, por encima del 50%, lo que va a ocurrir es que al final tengamos ese cambio de estructura. En este caso le va a costar más, por lo que os dije, porque justo es el final de la semana y es cuando ya se cierran los mercados y no va a haber realmente tanta volatilidad en el mercado, ya que no hay apenas liquidez. Como estamos viendo, desde que el precio ya entra en la zona del 50%, nosotros estaremos obteniendo esos movimientos bajistas. Estos ejemplos los acabo de mostrar en lo que viene siendo la temporalidad de 1 minuto y de 30 segundos, pero tened en cuenta que esto es lo de menos, que esto es algo que no tiene mayor importancia y que la estructura del mercado no tiene temporalidades. Si tú te sientes cómodo operando en 15 minutos, en media hora, en una hora o en el tiempo que sea, esto va a funcionar igualmente. Tened en cuenta que la estructura del mercado funciona para cualquier tipo de temporalidad, ya lo he dicho en el inicio, pero esto es así. No hace falta que tú operes en las mismas temporalidades que he puesto como ejemplo en este vídeo. Yo, por ejemplo, por norma, opero en temporalidades mucho más altas, en temporalidades de 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos y de 5 minutos de forma frecuente. Y esto funciona igual de bien, al igual que también funciona igual de bien en las temporalidades semanales, diarias, de 4 horas o mensuales. Así que no tengas miedo en experimentarlo por tu propia cuenta. Y vamos a añadir ya para finalizar en este plano de la estructura del mercado el tema de que las compras nosotros las vamos a estar haciendo en la zona de descuento de Fibonacci, de Fibo, ideal para comprar, y que las ventas las hacemos en la zona premium de Fibonacci, ideal para vender. Recordemos que lo que viene siendo la zona premium es justo esta de aquí, y la zona de descuento es esta otra de aquí. Entonces, el descuento lo vamos a estar utilizando para estructuras alcistas para comprar en esta zona. Aquí lo tenemos. Y la zona premium la vamos a estar utilizando para estructuras bajistas y vender en esta zona. Ahora bien, esto va a ser muy importante que lo combinemos con la oferta y la demanda y con puntos de interés para poder incluso refinar esta zona y obtener zonas más pequeñitas para así tener mejores lugares de entrada con mejores relaciones riesgo-beneficio. Así que dicho esto, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si te ha ayudado, si has comprendido un poco más cómo funciona el mercado, agradecería muchísimo que dejaras tu like y te suscribieras al canal. Yo soy Alex Flamas, un saludo y adiós.